No lo había pensado. Ponerle un arito a la guagua recién nacida es lo mismo que alargarle el cráneo como en algunas culturas. Conservando las proporciones, tiene que ver exactamente con la misma dinámica como de imponer una modificación corporal a una persona que no tiene ningún tipo Porque, de claro, decisión. la historia de la humanidad es compleja, es larga, es diversa, es hermosa y las transformaciones corporales son también parte de este proceso de ser humanos, de ser sociedad, de ser individuos, de ser mundo. Es por eso que, como siempre, en la Forma del Patrimonio traemos a un experto que nos va a poder encantar y resolver nuestras dudas con arqueología, con historia y todo lo necesario para poder quedar fascinados. Así que muchas gracias, Rolando González Rojas, experto en arqueología, y por eso estamos aquí. Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y poder contar un poquito de las cosas que he hecho como arqueólogo y también sacar la arqueología un poco de em, las cajas institucional y académica que nos gusta tanto. Mm. Importante también transmitirla a la sociedad en general. Así que muchas gracias. No, un placer, un placer. Para quienes no conocen a Rolando González, tienes también tu Instagram que es @alpaca.rolo, Sí. ¿cierto? Después voy a preguntar por qué alpaca, pero continuamos con la presentación más formal. Es arqueólogo y magíster en arqueología de la Universidad de Chile y actualmente trabaja en el Consejo de Monumentos Nacionales. Sus áreas de especialidad, sus áreas de interés, quizás a las que más tiempo le ha dedicado, son el estudio de los cuerpos en el pasado, ornamentos corporales, artefactos de modificación corporal y dentro entiendo que tu profesión laboral principalmente se ha enfocado en el norte semiárido chileno. Exacto. Sí. No es ni tan árido ni húmedo, No. semiárido. Semiárido o centro norte de Chile Ah, le ya. llaman también los arqueólogos Ese más. también me parece. Te quiero preguntar así como para que empecemos viendo, esto, arqueología, Indiana Jones, eso es mi cliché, lo tengo, pero no me lo puedo sacar. ¿Qué te llevó a esta parte como de tu especialidad a estudiar las transformaciones corporales, los aros, piercing y otras cosas? Ya, yo creo que llegué más, no directamente al tema de las transformaciones y elementos de modificación y ornamentación corporal de manera deliberada, sino que lo que me motivó a estudiar sobre todo el pasado del norte semiárido chileno es que yo soy de allá. Ah, Yo soy originario de un pueblito que se llama Alto del Carmen, que ujú. está en la tercera región, en el Valle del Huasco. Mi familia vive allá todavía y me vine a estudiar arqueología a Santiago el 2012. Cuando empecé a buscar algún tema que me interesaba para poder desarrollar la tesis del posgrado que hice, dije, obvio tengo que hacer algo relacionado con mi zona, Mm. como conocer el pasado de el Valle del Huasco, ojalá, y de otros territorios. De ahí empecé a buscar como qué elemento de la arqueología tradicional del norte chico no había sido abordado. Y encontré un artefacto particular dentro de todo, que es el tembetá, que es vamos a hablar más adelante de él, pero es un artefacto de modificación y ornamentación labial. Entonces, a partir de eso, digo, chuta, esto está interesante, como abordar este artefacto desde una perspectiva eh, de la variabilidad para ver cómo se expresaba arqueológicamente. Y ahí empecé a cachar de que, obviamente, si estoy trabajando con un artefacto que tiene que ver directamente con la apropiación del cuerpo, el cuerpo es el tema fundamental de todo esto. Y ahí es donde empiezo a meterme de manera ya más sistemática en lo que es la arqueología del cuerpo y cómo a partir del análisis justamente de estos artefactos de modificación y ornamentación corporal podemos llegar a interpretaciones súper interesantes sobre el pasado de la gente, sus identidades y obviamente sus formas de apropiarse del cuerpo. Entonces, llego más o menos, esa es como la forma en que llego a estudiar este tema. Y también algo que uno podría como complementar es que para un mismo objeto o elemento de estudio, un arqueólogo, un sociólogo, antropólogo no van a llegar a la misma o a la misma interpretación o al mismo resultado. Entonces también por eso siento que desde la arqueología me llama mucho la atención como tratar de entender estas respuestas. Es interesante eso, porque desde un primer momento yo no pensé que las investigaciones como las que yo he desarrollado en el último tiempo pudieran tener un interés más allá del interés arqueológico que genera Sí. a mis mismos pares o a la gente que trabaja el norte chico desde la arqueología. Y rápidamente me sorprendí de que obviamente el tema del cuerpo empezó a interesarle sobre todo a la gente que trabaja con el cuerpo, que esencialmente son las personas que se dedican al body art en la actualidad, a hacer piercings, a hacer tatuajes y todo eso, porque en el fondo entienden que las modificaciones corporales tienen una historicidad detrás, que obviamente la arqueología nos puede ayudar a dilucidar ciertos elementos y poder como contextualizar también cómo llegamos hoy en día a las representaciones contemporáneas de estas cuestiones que para muchas personas parecen ser como una manifestación de la modernidad, del Mm. mundo globalizado, pero que si empezamos a
a ver qué hay en los museos, qué ha dicho la historia y la arqueología, vemos que es una práctica que está arraigada desde hace miles de años, tanto en Chile como en otros lugares del mundo. Eso es lo que yo encuentro como fascinante y claro, cuando contacté para esto es porque digo, no, aquí hay mucho, mucho que conversar y yo siento que eso es como, creo que, bueno, para que la gente más o menos sepa, vamos a ir como desarrollando un poquito este tema base de las modificaciones corporales, de algo más simple, más extremo, y luego lo llevamos al caso chileno como para poder cerrar esto, como decir, mi caso local ya lo entiendo bastante bien. Perfecto, sí. ¿Listo para la...? Creo que es la manera de abordarlo para que se pueda entender también. A veces los arqueólogos intentamos, o sea, los arqueólogos habitualmente hablamos medio en difícil y hay que salir de ahí también, así que vamos a intentar poner esto en un lenguaje muy amable para todas y todos. Coloquial, con insultos. No, no, no Ah, tanto. La primera pregunta, que creo que es como la más sencilla, quizá también al mismo tiempo la más difícil, es ¿por qué los humanos históricamente han decidido alterar su cuerpo con tatuajes y piercings si pareciera como que no tiene ningún sentido? ya, es una súper buena pregunta de entrada porque en el fondo puede que no tengan ningún sentido desde nuestra perspectiva occidental moderna, contemporánea, pero habitualmente toda la intervención y toda la manufactura de elementos que se asocian a la práctica corporal han tenido un sentido súper importante para distintas culturas y distintos pueblos que han habitado y que siguen habitando los distintos territorios tanto de Chile como del mundo. Entonces, eso es importante plantearlo porque muchos de los estudios que han abordado justamente el tema de la modificación corporal y desde la arqueología especialmente centrada en los objetos, por ejemplo, se habían quedado también con esta noción moderna de cómo entendemos el cuerpo también. Y creo que es un buen punto de partida hablarlo desde ahí, porque si tú le preguntas a una persona, probablemente cualquier persona, qué es un cuerpo, Ujú. lo primero que te va a definir o la manera que va a tener de aproximarse a él va a ser desde una perspectiva que concebimos desde la antropología y la arqueología como una perspectiva biomédica. ¿Qué quiere decir esto? Es una perspectiva que considera que el cuerpo es una manifestación biológica, esencialmente, como una suma de huesos, carne, músculos, etcétera, etcétera. Pero la gracia de las ciencias sociales y de la antropología, y por tanto en extensión de la arqueología también como una disciplina que se desprende de la antropología, es de que el cuerpo no necesariamente es eso, o no solo es eso. O para otras personas, los cuerpos pueden estar compuestos tanto de elementos humanos, biológicos, como de otros que no necesariamente son humanos. ¿Ya? O incluso pensar que elementos no humanos, bajo ciertas lógicas, también pueden ser concebidos como un cuerpo. Entonces, lo importante de esto, para hacerlo sencillo, es de que el primer desafío, justamente para intentar encontrarle esos sentidos al tatuaje, al piercing, a lo que sea en asociación al cuerpo, es empezar a remecer un poco cómo entendemos lo que un cuerpo es, lo que un cuerpo fue o lo que un cuerpo puede llegar a ser. Ya. En el sentido de que pueden haber elementos que para ti son externos, que para ti son súper disociados del cuerpo, pero que para mí son parte de mi cuerpo en sí mismo. Entonces, ese sentido que me preguntas tú, yo creo que se aborda según, hay que plantearlo como también una cuestión que está culturalmente e históricamente situada. Cada persona o cada cultura le asigna un sentido particular a ese tatuaje, a ese piercing, de acuerdo a lo que cree, a lo que piensa o a lo que el grupo en el cual se desenvuelve plantea. También hay cuestiones que son más colectivas y probablemente en la actualidad este tipo de manifestaciones son quizás mucho más individuales que en el pasado. También podemos ya entrar un poquito ya más en detalle de eso más adelante, pero eso es importante. El sentido siempre está históricamente situado y responde a elementos culturales propios de cada grupo humano. Entonces podríamos decir que aparentemente a lo largo de la historia ha tenido un sentido, pero no un mismo sentido y tampoco sabemos bien, porque me imagino estos grupos muy antiguos, ¿cierto? Prehistóricos, que no han dejado cosas por escrito, más allá de sus cuerpos tatuados, no sabemos exactamente para qué se tatuaban. Sí y no. O sea, siempre hay que pensar que la arqueología como ciencia es una disciplina que trabaja con interpretaciones. O sea, como que lo que hacemos nosotros y nosotras como arqueólogos y arqueólogas es armar un rompecabezas del pasado Ujú. en base a fragmentos y objetos que quedaron de ese pasado. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas y armamos este puzzle, hacemos una lectura.
de este puzzle y decimos aquí probablemente lo que pasó o las interpretaciones culturales y sociales que podemos hacer son estas, pero es una de las tantas posibilidades que existe al respecto. Entonces, claro, la arqueología es una ciencia que te otorga certezas, pero también te otorga incertidumbres muchas veces Mm, porque en el fondo todos estos discursos que se establecen sobre el pasado están hechos por humanos, que somos los arqueólogos hoy en día, y sí. desde una actualidad también. Entonces, claro, acceder a los sentidos o las motivaciones que pudieron haber tenido tienen un sustento científico, obviamente, tienen un sustento material, que es con el que trabajamos los arqueólogos y arqueólogas, pero que depende mucho también de cómo nos aproximamos a esos objetos. Entonces, claro, con los pueblos que habitaron ciertos territorios hace mucho más tiempo, quizás es un poco más difícil acceder a esos significados tan específicos sobre qué simbolizaba alterar o modificar el cuerpo o adornar el cuerpo de cierta manera. No obstante, ahí es donde nos viene a salvar un poco la antropología, Ya. desde la perspectiva más inmaterial, porque muchas de las investigaciones que se han hecho en pueblos, por ejemplo, indígenas actuales, nos permiten empezar a indagar los posibles significados que han tenido em, estas manifestaciones corporales a lo largo del tiempo. Porque ellos están o sea, vivos, vigentes, ¿cierto? Exacto, Ya. sí. Entonces, es interesante porque muchos trabajos antropológicos y también la etnohistoria, que en el fondo es la revisión, por ejemplo, de archivos documentales no sé, de los cronistas, por ejemplo, de las primeras expediciones europeas a América, hablan mucho también de ciertos elementos y recogen en el fondo algunas cuestiones que ellos pudieron observar sobre los pueblos originarios de estos territorios. Entonces, ahí nos permite empezar a abrir un poco más de luces sobre los significados de esto en el pasado. ¿Y sabemos más o menos en qué momento de la historia comenzó esta práctica de adornar el cuerpo con tatuajes o aros? O sea, la apropiación del cuerpo desde la perspectiva del adorno y la modificación es tan antigua como la existencia del ser humano. O sea, la forma que tenemos de intervenir o de incorporar cosas a nuestro cuerpo responde a cuestiones como de subsistencia, por un lado. O sea, necesito ponerle cosas a mi cuerpo para no morirme de frío, por ejemplo. Ah, E incluso, y ahí ya empezar como a variar y empezar a indagar en otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con los elementos más como funcionales. Porque, por ejemplo, yo puedo vivir sin ponerme un aro, como que mi vida en términos concretos no cambia demasiado si uso un aro o no en el día a día. No es como comer o respirar o tomar agua, que son como cuestiones ya más vitales. Pero, bajo cierta lógica, la necesidad de poner, de adornar, de modificar el cuerpo va a responder otras necesidades de la vida que no necesariamente tienen que ver como con la vitalidad, sino que tienen que ver con cuestiones ya más de pertenencia a un grupo, de ritualidad, de creencia, entre otras cosas. qué interesante, porque, bueno, aquí como un poco pasando como a la pregunta siguiente, me imagino que en general estamos pensando como estas transformaciones corporales m- menores, ¿cierto? Aunque esto entre extremo y menor son puras palabras subjetivas, pero al menos con nuestra visión actual se entiende. Entonces, ya puedo entender un tatuaje, un arito, un piercing, cosas así como incluso los tembetadas que vamos a hablar después, no me parecen extremas, aunque si alguien me apareciera con un tembetá ahora sí me chocaría un poco. Entonces, desde la arqueología, ¿cómo entendemos las transformaciones corporales extremas como las extensiones de cuello o los platos labiales? Porque eso sí que lo veo como mutilar el cuerpo. Ya. Es interesante la pregunta porque, nuevamente, esa consideración de lo que es extremo desde nuestra perspectiva actual, Mm, moderna, y también en el sentido de que estamos viendo esas otras personas, por ejemplo, estas llamadas mujeres jirafa en el mm. sudeste asiático o a los pueblos africanos que tienen estos platos gigantes, los vemos como muy distintos a nosotros. Entonces eso nos genera como el primer impacto visual de entrada que nos dice, oh, chuta, esto es mucho más extremo de lo que yo en mi cotidiano estoy viendo como en términos como de cosas que se hacen en el cuerpo. Eh, Ahora bien, ¿cómo entendemos estas cosas un poco más extremas? Se entienden esencialmente en su contexto de circulación y de uso. O sea, responden obviamente a lógicas culturales que tienen que ver como con el sentido de la identidad, de la perpetuación de una práctica, de la pertenencia a un grupo, entre otras cosas. O sea,
Muchas veces también el tema del adorno labial con los platos, por ejemplo, tiene que ver con ritos de paso, con el paso de una niñez a una situación de persona adulta, de transformarse en hombre o en mujer. eh, y obviamente con diferenciarme de otros grupos que usan quizás otro tipo de platos o algo distinto, y de sentirme también perteneciente a un grupo con el cual yo comparto no solo esta modificación, sino que también creencias, ritualidad, entre otras cosas. Entonces tiene que ver más que nada con la identidad. Ujú. Y la vemos, cómo nos planteamos desde la arqueología esta situación como de lo extremo, eh, tiene que ver justamente con algo que plantea la antropología, que es el tema del relativismo cultural, que tiene que ver con considerar que cada cultura es rica en sí misma y que no existen como jerarquías entre culturas que están sobre otras. Eso quiere decir de que nuestra perspectiva occidental no puede estar sobre la cultura de esas otras personas que nosotros vemos como están distintos. Y si te lo doy vuelta, Ujú. hay cuestiones que dentro de nuestro cotidiano, Chile 2026, actualidad, moderno, con un pensamiento muy basado en el cuerpo desde esta perspectiva biológica, las tenemos súper naturalizadas y que son súper extremas también. Te estoy hablando, por Ajá. ejemplo, de cirugías plásticas Ah, claro. extremas, te estoy hablando de dietas brígidas para bajar de peso, la cirugía bariátrica, por ejemplo. Te estoy hablando de ortodoncia dolorosa y perpetuada en el tiempo, que son cuestiones que nosotros tenemos mega normalizadas. O sea, pregúntale a cualquier eh, persona entre 14 y 30 años y el 80% sufre frenillos en algún momento. Sí, Y sí, una sí. cuestión que la tenemos súper naturalizada y que, por ejemplo, si tú le preguntas a una persona quizás de estos pueblos que nosotros vemos como que se modifican el cuerpo, del cuerpo, perdón, de manera extrema, están diciendo, oye, pero tú te ponías una cuestión en la boca 5 años para tener los dientes derechos, Claro, claro. háblame de extremidad tú también. Ah, em, ahora, sí quedé impactado porque no lo había pensado de esa forma. Ahora, me pasa, por ejemplo, con estas transformaciones extremas que se alargan el cuello, que no sé si son el hueso, pero son como las uniones. No, ahí lo que pasa finalmente no es que se les alargue el cuello, sino que el peso de los anillos metálicos que se ponen, lo que hace es que se les caigan los hombros. Entonces Ah, eso hace finalmente que se dé esta como imagen visual de que son mujeres con el cuello muy largo, ya, pero en ya. el fondo son mujeres con su cuello normal y con sus hombros muy caídos. Ah, pero Ese es como el... cuando se sacan los aros a la hora de dormir, supongo, ¿vuelven a una postura normal o ya le quedan los músculos como En atrofiados? ese caso se transforman en una modificación permanente. Ah, ya. Y eso es importante porque desde la arqueología hacemos esa distinción también entre aquellos artefactos que te generan una modificación temporal del cuerpo y otros que te generan una modificación permanente. Mm, Por ejemplo, si yo me pongo un tocado o una peluca, por ujú. ejemplo, y salgo a la calle, me van a ver distinto si yo tengo el pelo largo a como lo tengo habitualmente. Y entonces hay Claro. una modificación de mi cuerpo. Estoy mostrando otro look, entre comillas, que si yo me la saco, vuelvo a ser yo mismo con mi pelo natural, del color que lo tengo, Claro. etcétera. Ahora, si yo vengo y, por ejemplo, me hago una expansión en la oreja, como estoy modificando mi cuerpo también, pero de una manera permanente que puede ser más o menos reversible en algunos casos que en otros. Un Claro. tatuaje, por ejemplo, bueno, en la actualidad sí, probablemente puedes llegar a una reversibilidad, pero que no es tan sencilla tampoco. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, claro, existen esa distinción también que es importante también de entender porque supedita también qué tan sencillo o qué tan complejo puede llegar a ser enfrentarse a esa práctica corporal en concreto. Sí, te iba a preguntar hasta que quedé así como impactado, que es como, ¿y por qué se estiran tanto el cuello? ¿O por qué el plato labial, que vamos a poner obviamente una foto porque yo tampoco lo conocía muy bien, tiene que ser cada vez más grande? Y mientras me diste la explicación dije, bueno, es que nosotros también cada vez queremos tener los dientes más blancos, queremos ser más flacos. Me imagino que fue algo que antes los cuellos estos de mujer jirafa no eran tan largos, me imagino, no sé. Ahí es importante nuevamente plantear esto de que todas estas prácticas asociadas al cuerpo pueden ir manteniendo ciertas características, pero también es muy humano ir haciendo cambios a lo largo del tiempo. Entonces, esos cambios que se pueden ir introduciendo en la manera de modificar el cuerpo pueden responder a de distintos factores.
Ahí yo no tengo tanto conocimiento como específico porque me he dedicado más que nada a la modificación corporal en Chile y en ¿Mm? la época prehispánica, pero yo tendería a entender de que ha sido un proceso paulatino, o sea, como que llega un punto en que esta cuestión ya se empezó a perpetuar y nos llega hasta la actualidad de esta manera. Claro. Obviamente a lo largo del tiempo a veces hay cuestiones que cambian, no necesariamente en la práctica, pero sí en los objetos que se utilizan, por ejemplo, en las materialidades. Estamos en un mundo mucho más globalizado también, en el que tenemos acceso a otro tipo de materiales. Sí. Y también la propia modificación corporal moderna, como la del body piercing, por ejemplo, ¿Mm? está muy regida también por el tema de la bioseguridad actualmente, que es como modificar tu cuerpo, pero modificarlo de la manera más respetuosa con el tema del punto de vista de la salud. Ya. Entonces, es un enfoque muy, muy propio de lo contemporáneo también, pues como de que no tener riesgo de que se te infecte o que te salga un queloide o cualquier cosa que es propio también de estar haciéndose cosas, Sí, sí. hoyos en el cuerpo, sino que hacerlo de la manera menos invasiva y más segura posible. Me imagino que antes, a su nivel de comprensión de la medicina, que es bastante reciente, por cierto, como que Ujú. también era interés que las cosas nos infectaran, ¿o no? Totalmente, o sea, y ahí entramos en un tema que lamentablemente desde la arqueología es poco sensible, Mm. en el sentido de que queda poco registro de eso, porque están asociadas más quizás a las prácticas inmateriales, que no tienen tanto correlato con el registro arqueológico. Nos pasa también que en Chile nuestra arqueología es súper fragmentaria, trabajamos casi siempre con fragmentos de todo, y salvo que estés trabajando el norte grande de Chile, desde Copiapó para el sur, toda la evidencia que tenemos sufre procesos de transformación propios de lugares donde llueve un poco más y donde todos los materiales orgánicos, por ejemplo, no los conservamos. Claro. En el norte grande te encontráis las corontas de choclo completas, las calabazas y toda la cuestión, cosa que para el sur ya es muy circunstancial. Entonces, muchas de estas prácticas, por ejemplo, quizás asociadas al tema de la salud o del cuidado, asociado a la modificación corporal, desde la arqueología están quedando, o están quedando poco registradas, o los arqueólogos no estamos encontrando las maneras adecuadas de poder acceder a ellas. Difícil. Es difícil, Uy, pero tenemos algunos acercamientos como quizás que podríamos empezar a tirar ideas para dónde pudo haber ido la cosa. qué Sí. complicado, qué complicado. Oye, te iba a hacer una pregunta, creo que ya semi lo respondiste al principio, pero como, ¿cómo decirlo? ¿Las razones por las que alguien se hace un tatuaje o un piercing hoy en día son igual que hace 2000 años? ¿Son por las mismas razones? Ya, es una súper buena pregunta porque mm, podríamos decir, por un lado, que sí y no, en el sentido de que existen continuidades en ciertos elementos, pero también existen diferencias. ¿En qué cosas, por ejemplo, se parecen la modificación corporal antigua con la contemporánea o las razones para hacerlo? Por ejemplo, algo que yo creo que es transversal, pero con distintos como, obviamente, conservando las proporciones de cada tiempo, es que tiene que ver con un afán identitario. La gente modifica su cuerpo también para expresar una identidad particular. O sea, habitualmente, tanto teórica como metodológica y como interpretativamente, hemos visto, y creo fehacientemente en eso, de que la modificación corporal, el tatuaje, el piercing, lo que sea, tiene que ver con ese sentido de identificarme como alguien, identificarme como perteneciente a algún grupo o en el caso contrario, hacer claro también de que pertenezco y tengo una individualidad o una identidad particular. Pueden Mm, pasar las dos cosas. O sea, por ejemplo, en el pasado es más probable, no siempre, pero es más probable quizás de que el tema de los tatuajes se asocie más a una práctica colectiva, ujú. en el sentido de que era un poco como imperativo que tú te tengas que hacer un tatuaje porque el tatuaje simbolizaba que tú pertenecías a ese grupo. Supongo como los mares yakuza, es lo único que se me ocurre ahora. Por ejemplo, sí, o una cuestión que pasa también es que en el pasado identificamos muchas modificaciones corporales que son, que se hacen en un momento de la vida de las personas en que no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la modificación craneal intencional, que es que cuando tú eres un bebé, alguien te
instalaba algún mecanismo en tu cabeza que lo que hacía era modificar la forma de los huesos de tu cráneo, ya sea por amarras del cráneo o por el entablillado, como que te ponen tablas alrededor de la cabeza, que como las guaguitas en términos sencillos son muy blanditas todavía, los huesos no están fusionados y todo eso. Si tú aplicas un mecanismo de fuerza permanente en la cabeza de esas guaguitas, generas una modificación craneal que es permanente, que la vas a llevar toda tu vida y que vas a crecer con la cabeza de una forma particular. Y eso está mega documentado, no ¿Y el solo en cerebro Chile. crece dentro? Sí, o sea, se desarrolla, o sea, no tengo tanta certeza de cuáles son como las consecuencias más cognitivas Sí, o sí. con el desarrollo como más neuronal, pero en el fondo hay gente que se desarrolla y llega a ser adulto y que cuando eres adulto tienes una cabeza distinta. ¿Pero eso se hizo en Chile? En Chile, totalmente. O sea, en el norte de Chile está súper documentado en la zona del Salar de Atacama, en la zona de Arica, y no son pocas, son hartas. Me lo estoy imaginando como esto Indiana Jones y la calavera de cristal, algo así. Eso mismo, ¿no? No, no está en Chile, pero que mm, como tiene una cabeza como alien. Claro, ese es como lo que genera finalmente. Ahí también podéis mostrar imágenes para que la Ujú. gente vea, pero es bastante impresionante. Te quedan con unas cabezas medias como de huevo, por decirlo No, sí estoy impactado. de alguna manera. Y eso obviamente tiene que pasar cuando tú eres guagua, cuando tú eres un bebé, porque cuando ya empiezas a crecer, los huesos se ponen más rígidos y aquí mis colegas antropólogos físicos probablemente me maten por la manera en que yo estoy expresando esto, no Sí. estoy haciendo en una perspectiva más técnica, pero cuando uno empieza a crecer, se ponen más rígidos y se comienzan a sellar, entre comillas, las fisuras Ujú. o sea, Algo así, sí. donde se sueldan los huesos Ujú. finalmente. Cuando uno es niño tiene más huesos que cuando uno es adulto, por ejemplo. O sea, porque los huesos están separados, el cráneo no está completamente Ah, ya, fusionado, perfecto. la mollera que le llaman, justamente por eso, porque no está completamente fusionado el cráneo. Fontanella creo que se llama, es el nombre, si algo recuerdo de mis clases de bioarqueología en la universidad. Entonces, claro, es una modificación corporal que sucede en ti, pero del cual tú no tienes ningún tipo de control ni de acción. O sea, Ah. tú creces y ya tenías en la cabeza deformada finalmente. Entonces uno volviendo a la pregunta, podríamos pensar que en el pasado también muchas de estas modificaciones respondían también a una cuestión más como normativa en asociación a una identidad más grupal. Y en la actualidad, como lo veo, en mí mismo, en mis amigos, en mis colegas, en distintas personas, es de que esta modificación tiene un afán más individual. Mm. Como que yo me hago un tatuaje porque simboliza algo para mí, porque me gusta el logo porque es mi banda favorita, yo me lo tatúo. En mi caso, porque esta flor es del desierto florido, yo soy del norte, me tatúo el desierto florido en el brazo porque así ando con el norte conmigo todo el tiempo, por Claro. ejemplo. Y hay cuestiones estéticas también, o sea, me perforo las orejas porque encuentro que los aros se me ven bonitos. Eh, y ahí pienso también de que cada vez es menos como normativo esta cuestión, porque pienso que ha disminuido mucho también esta práctica también como de hacerle aritos a las niñas Mm. en el hospital, por ejemplo, cuando Claro. nacen. Mis primas, por ejemplo, en la época en que yo nací, todas salieron con aros del hospital, se lo hacían las mismas enfermeras. Cada vez eso está como en retroceso, en el sentido también de que las nuevas maternidades y paternidades piensan también de que no tiene por qué ser una obligación tener aros solo por el hecho de nacer mujer, y que si eventualmente queréis hacerte aro, Oh. tenéis la posibilidad de hacerlo cuando tengáis el poder de decisión y discernimiento también sobre el cuerpo. No lo había pensado, pero claro, ponerle un arito a la guagua, eso, como no lo había pensado, ponerle un arito a la guagua recién nacida es lo mismo que alargarle el cráneo como en algunas culturas. Conservando las proporciones, tiene que ver exactamente con la misma dinámica como de imponer una modificación corporal a una persona que no tiene ningún tipo Porque, de claro, decisión porque las sobre eso. niñas tienen aritos, esas como entre comillas, ¿cierto? Y ahí es un tema importante igual porque la arqueología y la antropología en general ha asociado o ha intentado asociar mucho también este tema de las modificaciones corporales a un tema de género. Y creo Mm. que no estamos tan lejos de eso, o sea, tienen mucho que ver. Y en el mundo occidental moderno tienen y han tenido que ver justamente en ejemplos como ese. O sea, siempre recuerdo ese reel como de un programa recuerdo un programa de Don Francisco como en los 80 en que le preguntan
a mujeres en la calle que qué opinan de los hombres que usan aros. No sé Creo si que has lo he visto, visto. sí, 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 sí. Y las señoras como que se espantan, dicen que es como un signo de que son desviados, de que poco masculino y no sé qué. Y a esa misma pregunta actualmente y es como, ¿por qué me estáis preguntando esto? Claro, claro, ¿Cachai? claro. Como que han cambiado y no hace tanto tiempo. Mm. Y era justamente porque, por ejemplo, cosas como los aros están asociadas justamente a un componente de género que no podemos desconocer, obviamente. Impresionante pensar de que las definiciones no usan mucho la palabra fluida porque a veces se mal utiliza, pero Mm. fijas no son. De todas maneras que no lo son. Y eso es raro porque uno pensaría que su mundo es establecido, fijo, y esto es la verdad, la ley. Pero no, las Claro. cosas como que van cambiando cada vez más rápido. Sobre todo en el mundo moderno, que vivimos Mm, en un mundo muy de lo inmediato, mm. es mucho más fácil que las cosas vayan cambiando o las maneras de entender las cosas vayan cambiando. Sí. Te voy a hacer una pregunta que no te anticipé, solo porque lo estuve pensando ahora. Esta idea como mi cuerpo es mi templo, y lo digo también como muy concienzudamente pensando que nuestro mundo, nuestro lado, viene como tradición judeo-cristiana, y Ujú. eso como que no sé muy bien. Yo me imagino que las mujeres de la Edad Media, que eran católicas cristianas, igual usaban aritos, y eso no es como mutilar cuerpo. Aquí como que se empezaron a cruzar ideas, como... Ya, la idea del cuerpo mutilado es un poco compleja de hablarlo también porque el tema de la mutilación ha tenido un cariz bastante negativo desde la perspectiva más como del significado de lo que implica mutilar, que es como cortar, sacar, Ujú, ujú. como extirparlo del cuerpo. Pero claro, o sea, creo que ahí tiene que ver justamente como con las ideas que hay detrás de la práctica, como de la motivación de la práctica. Y por tanto, socialmente siempre van a existir formas de modificar tu cuerpo que van a estar más validadas que otras por el contexto en el que tú te enmarcas. Ujú. Eh, y ahí lo podemos ver al pasado, que ahora tú podrías pensar que es una práctica aberrante modificarles la forma del cráneo a una guagua. Hace 2000 años en el norte grande era lo más normal del mundo, ¿cachai? Y lo mismo podemos pensar en la actualidad, pues como con los aritos, por ejemplo, en los bebés. Entonces, no sé si respondo la pregunta, pero me hace reflexionar un poco en torno a eso, que en el fondo cuando modificamos el cuerpo, van a haber siempre cuestiones que, Ah, y no solo con la modificación del cuerpo, las prácticas sociales en general siempre van a haber algunas que están más validadas que otras por el contexto en el que te enmarca. Ya, así creo que ahora entendí que quizá no lo pregunté bien, pero hemos hablado, y creo que la gente también lo entiende, así como ya, piercings en la actualidad. La siguiente pregunta es como más de eso, pero tenemos como piercing en esta actualidad o en estas últimas décadas, y después hablamos como de transformaciones corporales milenarias, ¿cierto? Ajá, Pero ¿qué pasó como entre medio? La gente usaba aritos, entre medios de mucho tiempo, pero como que no me imagino a Pedro de Valdivia con un arito o con un piercing. Eso es lo que me pasa, como, ¿qué ha ya, pasado entre medio? ya. Eso es interesante igual porque las prácticas sociales van teniendo ciertas continuidades y discontinuidades a lo largo del tiempo. Y eso es propio del poder que tiene el ser humano de cambiar y de ir apropiándose de su entorno y de sus relaciones sociales a medida que van pasando cosas que uno no controla también. Mm, Como empieza a crecer la población, me sedentarizo, muchas cosas que empiezan a hacer cambiar estas cuestiones. Entonces, claro, si vamos al tema en Chile en concreto, por ejemplo, las primeras manifestaciones que tenemos de modificación corporal tienen que ver con justamente el proceso de perforación. La boca, las orejas, por ejemplo, que se desarrollan durante, no sé, 600 años, por ejemplo, en el norte chico, y después cuando vemos un cambio cultural reflejado en temas como la cerámica, los patrones de asentamiento, el arte rupestre, vemos también que en temas corporales han cambiado las cosas. Y por ejemplo, perforarse el labio ya deja de ser lo que sucede y empiezo a perforarme las orejas ya no con orejeras, sino con aros, y aros que son de metal, por ejemplo. Y esas cosas que yo antes me ponía en la boca, ahora yo ya no tiene tanto sentido ponerlo en la boca, sino que a mí me gusta ya más ponérmelos en el cuerpo, y muchos de esos pasaron a formar pendientes, por ejemplo. Y siguen formando parte de los contextos corporales, pero en una práctica distinta. Y de ahí ya cuando, por ejemplo, llega el Inca a los territorios de Chile, viene con un sistema impositivo que obviamente cala en las poblaciones locales y donde obviamente la concepción del cuerpo cambia también, se tiende un poco como a estandarizar hasta cierto punto también. Y ya cuando llega el europeo, tenemos todo el tema de que,
obviamente se intenta extirpar muchas de las creencias y obviamente las manifestaciones materiales asociadas a esas creencias propias de los pueblos originarios que habitan todavía lo que conocemos actualmente como Chile. Entonces, obviamente, estos cambios sociales, culturales, históricos, calan muy profundo en la manera que tenemos de ornamentar, decorar y modificar nuestro cuerpo. Y yo diría que con la llegada del europeo como que esa estandarización se vuelve mucho más concreta y también porque el europeo trae un tema súper marcado también en términos de los roles de género Ujú. y cómo un hombre debe ser y cómo una mujer debe ser también. Y es una cuestión que nos cala hasta la actualidad y que obviamente de ahí entiendo también el interés como de mis amigos y conocidos que trabajan en el mundo del body art, de entender de que esta práctica que para ellos es tan importante, no porque muchos años no se haya practicado, implica de que hacia atrás no podemos encontrar justamente la evidencia de una cuestión que es propia de acá, que tiene raíces súper eh, importantes en estos territorios y que simplemente los devenires históricos propios del ser humano llevaron a que se dejara de hacer, de manufacturar, o que fue cambiando en el fondo. Entonces, en líneas más o menos generales, los pueblos originarios y los incas, ¿cierto? Con esta influencia cruzada, sí utilizaban, me imagino que mucho que hablar ahí, pero sí utilizaban aros y pendientes, porque he visto eran buenos para ornamentarse los incas, Totalmente, especialmente. totalmente. O sea, por ejemplo, el tema de los aros es bien interesante porque es una práctica eh, que tiene sus particularidades en distintos lugares de Chile, pero los pueblos de Ayitas que tenemos en el norte chico, más o menos en el 1400 después de Cristo, están utilizando el metal, el cobre, Ujú, para manufacturar aros que son utilizados. Y lo mismo está pasando en época contemporánea, por ejemplo, en el sur de Chile, con la cultura el vergel, que en el fondo son como los antepasados del actual pueblo mapuche. ujú. Y que en el fondo hay autores que plantean de que justamente esta metalurgia vergel tiene que ver después con este mega apogeo y apropiación del pueblo mapuche, por ejemplo, del tema de la platería. Claro. Y ahí es donde vemos también justamente continuidades y discontinuidades, pero que en el fondo sentan las bases también de lo que va pasando un poco más adelante. Qué impresionante. Es interesante Y, eso. y podríamos casi más o menos suponer que desde la llegada de los españoles hasta las últimas décadas, las transformaciones eran limitadas a la mujer y los aritos, no mucho más que eso, ¿cierto? Claro, probablemente. O sea, si lo vemos de la perspectiva de que mucho de la modificación corporal cuando llega el europeo a estos territorios se asociaba justamente a una feminidad. O Mm, sea, el aro era símbolo de mujer, o sea, de lo femenino, propiamente tal. Y el mundo moderno en general ha sido súper normativo con los cuerpos y esencialmente con los cuerpos femeninos en general. Y ahí el feminismo nos ha hecho mucho bien también de empezar a construir esas eh, cuestiones que están tan arraigadas todavía en la sociedad moderna y es de que el cuerpo femenino tiene que tener cierta forma eh, y aquí entra un tema interesante igual desde la perspectiva antropológica, que son los cánones de belleza, por mm. ejemplo, que también van cambiando a lo largo del tiempo, que actualmente están un poco deconstruidos, pero que responden necesariamente a un tema cultural y a un tema histórico. Pensemos en el cuerpo victoriano de estas mujeres como con los corsets, que también deforman el cuerpo y generan esta idea como de cinturas muy acotadas y caderas amplias, a cuestiones de la palidez del rostro, entre otras cosas, a, no sé, pues la publicidad de los años 60 en Chile, que Mm, te motiva a cuerpos un poco más rellenitos, por decirlo de alguna manera, que eran símbolo como de salud. mm. En el fondo, una persona que no era flaca, en el fondo, demostraba que era más sana también porque daba cuenta de que tenía recursos, por ejemplo, para poder acceder a una buena alimentación. En Cuando no ese había caso, comida rápida. por ejemplo, claro. No siento. Y hoy en día Mm, pasa lo contrario, po. Un cuerpo gordo por la sociedad actual es concebido como un cuerpo que no necesariamente es sano, justamente por cuestiones como la comida rápida o todo ese tipo de cosas. Entonces, justamente estos cánones van cambiando. Hace poco con mis estudiantes en la universidad hablábamos justamente de eso cuando les hice el módulo de arqueología del cuerpo. Y hablábamos, por ejemplo, de, no sé, pues el mundo de la moda, que tiene que ver mucho con esta idea del canon de belleza, que hasta hace un par de años intentó
como democratizar la forma de mostrar los cuerpos en esa instancia. Y se incluyeron los modelos talla plus, por ejemplo, o modelos que son más bajas en términos de altura. Habitualmente estábamos como, entre otras cosas. Entonces, como te decía, esta cuestión siempre cambia en propia del ser humano. Eso y también, esa era como la última pregunta como relacionada a estas transformaciones corporales es, hasta hace pocas décadas, utilizar un tatuaje, un piercing era como, oh, rebeldía, como quiero salir de la sociedad. Y hoy en día, no tener uno no es malo, pero es como casi, hey, ¿cómo no tienes un tatuaje? Entonces, Exacto. desde la arqueología te quiero preguntar cómo esos cambios en el tiempo, que el paradigma cambia como en 180. Cambia y vemos que ha cambiado mucho más tiempo porque vivimos en un mundo más acelerado, Ujú. pienso probablemente. Y antes, claro, pues, o sea, el tatuaje hasta hace un par de décadas atrás estaba asociado a un tema como marginal. O sea, el tatuaje canero, por ejemplo, era desde el estereotipo incluso lo que uno pensaba, o claro, a la rebeldía y todo eso. Hoy en día, con el acceso más sencillo a las prácticas de tatuaje, la masificación también y la mayor normatividad para ejercer la práctica, que es un poco, que es más seguro, que se acopla a los estándares bioéticos y de bioseguridad también, es una cuestión que forma parte de nuestro cotidiano. Y por tanto ahí vemos también de que estas cuestiones que en el pasado podrían resultar dolorosas o tan complejas, en la actualidad tienen un sentido ya, como te decía, quizás más individual, porque es re difícil encontrar a dos personas que tengan el mismo tatuaje, como que cada tatuaje Sí, sí, sí. simboliza algo como particular de ti mismo en concreto. Y bueno, y aquellas parejas que hacen a veces tatuajes es como algo fuerte, ¿cierto? Fuerte, sí, pues. Significa mucho. Claro, y mucha gente como que lo cuestiona también. Es como, oye, pero ¿qué pasa si termina? Ah, no sé qué. Claro. Y eso tiene que ver con la idea de la permanencia y de la modificación del cuerpo de manera permanente. Como que hay que tomar una decisión importante o no necesariamente para intervenir tu cuerpo de manera irreversible. Pero me imagino que antiguamente estas transformaciones corporales, como los tatuajes, significaban mucho como estar en un grupo. Me imagino, voy a inventar algún grupo de motoqueros que se hacen todos el mismo ángel en la espalda. Ujú. Esa cosa que podría ser simplemente tinta en la espalda significa como mucho más que solamente el dibujo, ¿no? Es To- como, eso es lo que me impacta. Totalmente. O sea, no solo los tatuajes, sino que las modificaciones corporales en general tienen un simbolismo muy, muy importante. Y eso lo estudia la antropología desde distintas esferas. O sea, por ejemplo, yo que me dedicaba más al análisis de modificaciones labiales, según la cultura en la que uno aborde, ornamentar la boca, los labios, etcétera, tiene que ver con darle, por ejemplo, importancia al tema de la oratoria, como de hablar, de evitar de que entren espíritus o elementos malignos a tu cuerpo a través como de los agujeros naturales que tienes. Tiene que ver con ritos de paso entre la niñez y la adultez. Tiene que ver con temas de género que a veces solo las mujeres usan, no solo los hombres usan, o las mujeres usan de cierta manera y los hombres de otra, entre muchas otras cosas. Y eso es lo interesante también, que una misma práctica, o muy similar, dependiendo del contexto, puede tener significados absolutamente distintos e inesperados también sobre lo que simboliza o a qué responde en términos como de la creencia y la pertenencia a un grupo. Qué impresionante. Bueno, aquí terminamos como este gran bloque de las Ujú. transformaciones corporales y esto creo que es como quizás para mí lo más importante del capítulo, pensar que estas transformaciones, usamos mucho la palabra transformación corporal, pero bueno, se entiende como tatuaje y piercing, no son cosas como nimias, sin importancias, efímeras, que la gente se lo hace, me imagino que tiene distintas razones, pero son importantes y nos vienen acompañando a lo largo de toda la historia. Totalmente. Vamos a Chile. Ahora sí, ya hablamos de las cabezas alargadas y algo que dije jamás, no, necesito seguir investigando. Y esto te va a hacer un poquito más de preguntas, por ejemplo. Lo primero, yo entiendo que tú has estudiado modificaciones corporales en la zona del labio. Vamos a hablar de los tembetá. Y la pregunta es, primero, como para saber el contexto geográfico. ¿Cuál es la cultura, el molle y por qué es tan importante para la historia del país? Ya. Gracias por esa pregunta, porque claro, yo al principio hablé de que yo era del norte chico, estudié arqueología justamente para poder aportar al entendimiento de las poblaciones de ese lugar, y tiene que ver con eso. La cultura del Molle es una cultura arqueológica, o sea, que la definieron mis colegas arqueólogos hace bastantes años atrás, los años 40, em,
que habitó los territorios del norte chico de Chile, más o menos entre el valle de Copiapó por el norte hasta el valle del Choapa por el sur, Huasco, el Quilimarí, todo lo que hay entre medio. Y lo importante de esta cultura es que es la primera cultura del norte chico que utiliza cerámica, que manufactura vasijas cerámicas. Entonces eso nos lleva a pensar de que, uy, aparece la cerámica bajo estas ideas clásicas como de lo neolítico. Ujú. Es muy probable que esta gente se haya vuelto sedentaria, po. Si tenéis cerámica, está ahí como, tiene todo el sentido de que te ponías a ser agricultor, te hacías tus aldeas, te asientas. Y la arqueología con el paso del tiempo nos ha demostrado de que no necesariamente. La gente empezó a hacer Mm. cerámica, pero no necesariamente se volvió sedentaria, sino que siguió siendo muy móvil, muy cazarrecolector, sobre todo en los valles más centrales del norte chico. Y lo interesante de esta cultura del Molle, que se llama el Molle porque la persona que los describió por primera vez, que fue don Francisco Corneli, uno de los primeros arqueólogos de la zona, director del Museo Arqueológico de La Serena, entre otras cosas, trabajó unos cementerios en el sector del Molle, en Ya. el Valle del Elqui. Entonces es muy común que reciban el nombre del lugar Sí, donde se identificaron los primeros contextos. Y algo interesante es que esta cultura se define por la presencia de cerámica, la presencia de un complejo fumatorio reflejados en pipas, o sea, esta gente fumaba distintos elementos vegetales en unas pipas que se conocen como de té invertida, y por el uso del tembetá, que es este artefacto de modificación y ornamentación labial, que en el fondo, para que se entienda, es como un piercing labial grande, Ujú. que en la actualidad se le llama Big Labret, pero y que tembetá es un nombre que está en guaraní, si la memoria no me engaña, y que no es propio del Omolle, sino que también se ve en otros lugares de Chile, en el Norte Grande, por ejemplo, en los pueblos del Salar de Atacama, en Chile Central, en las culturas Bato y Yoyeo, en el sur de Chile recientemente hemos encontrado algunos también, y que en América, bueno, en el mundo en general, tenéis en Alaska, en África, en Asia, en la Amazonía, en muchos otros lugares. Entonces, en ese contexto es donde ya yo agarro justamente este artefacto en concreto que pertenece a estos pueblos de el alfarero temprano, como le llamamos los arqueólogos, pero que es conocido como históricamente como complejo el Molle. Ese es el contexto, más o menos. Y una de las civilizaciones o culturas, ¿cierto? Más antiguas que podemos identificar en Chile, ¿o no? Son más o menos entre el 0 y el 800 después de Cristo. O sea, los primeros sitios arqueológicos en Chile son más o menos del 11.000, 12.000, antes del presente. O sea, los primeros grupos que interactuaron con fauna extinta, por ejemplo, con milodones, con caballos, con... Entonces, estos son relativamente recientes si ponemos en perspectiva los miles de años de ocupación que tiene el norte chico y Chile en general. Pero claro, la importancia es que son los primeros que son alfareros. Claro. Entonces, ese es como que viene a ver ese cambio material bien importante. Me imagino que era como Mesopotamia, arcilla, civilización. Eso fue como el argumento y pues, no, no, no. No, claro, es como, no, arcilla, pero yo sigo siendo cazador y me muevo y me voy con mi vasija, pero me Mm. cambio de esta cueva a la otra sin ningún problema. Entonces, así como para poder entender, ¿por qué se practicaban los tembetá? Como, ¿qué significaban y cómo se hacían estas operaciones? Ya, eso es interesante porque no sé si lo tenemos tan resuelto. Hay una pregunta sobre de dónde llegan, porque es como que aparecen. Si Mm. de un momento a otro empiezan a ver sitios que tienen todos estos elementos que te mencioné recién y están estos tembetá o está esta gente enterrada usando el tembetá. Y se ha planteado de que probablemente viene esta práctica de la zona como amazónica, boliviana y que de ahí bajó una esta idea media difusionista, pero que en el fondo parece tener un poco de sentido porque en el fondo las prácticas también se transmiten de un lugar a otro, las fronteras son algo contemporáneo y antes la gente se movía simplemente por distintos lugares. Ahora, ¿qué simboliza en concreto? Hay algunos autores que plantean de que es un marcador de masculinidad. ¿Por qué? Porque en algunos cementerios donde se han identificado esqueletos usándolo in situ, es decir, que a ti te enterraron cuando te moriste con el tembetá puesto, los individuos que se han identificado son de sexo masculino. Eso yo lo tomo con mucha cautela porque los esqueletos que tenemos con determinación de sexo en el norte chico no son muchos. Porque esta gente, la cultura del Molle, mis ancestros, de hecho, además de enterrarte con vasija y tembetá, marcaban sus tumbas con una gran cantidad de piedras que tiraban encima y hacían unos túmulos, hacían unos rodos de piedra en otros lugares, lo que hacía que mucho peso hiciera que Mm. los huesos se destruyeran con el paso del tiempo. La lluvia y todo eso hace lo suyo también, entonces no tenemos tanta evidencia para decir como, mira, aquí todos los hombres o únicamente los hombres usaban tembetá, porque ¿qué pasa? Que esa misma práctica en Chile central, en la cultura Bato, por ejemplo, se identifican esqueletos tanto
sexuados como masculinos como femeninos. Entonces, ¿por qué en Chile Central, que no está tan lejos, si hay mujeres usándolo y en el norte, en el norte chico estamos diciendo que eran solo los hombres? Pero es una de las hipótesis que se tiene al respecto. Y lo otro tiene que ver es que solo se han identificado huellas de uso y individuos de edad adulta. Entonces se habla también de que podría ser un rito de paso entre la niñez y la adultez, que para mí también hay que tomárselo con mucha cautela, simplemente como un planteamiento de lo que se ha hablado. Pero para allá va un poco la cosa. Lo que sí tenemos claro es de que es una práctica generalizada, que se Mm. da en todo el norte chico y que probablemente tiene distintas expresiones en distintos lugares del norte chico. Ay, y me imagino es un problema para arqueología, porque yo te podría decir, los niños con tembetá no mueren. Entonces, por eso no hay. Claro. Bueno, sí, una tontera, pero probablemente no es así. Ahora, lo que no entiendo del tembetá, a diferencia de un arito que no me interfiere con la vida cotidiana, pues no, todavía no, quizás para el oyente que no ha visto tanta fotografía, es una perforación del labio que les toca con los dientes de abajo. Sí, ¿No les molestaba para comer, hablar? Eso, ¿cómo le afectaba a la vida cotidiana? ya. Es una pregunta muy, muy importante porque lo que yo he identificado en mis investigaciones es que estos tembetadas de la época prehispánica, a diferencia de los que, spoiler, en la actualidad se siguen usando, o sea, hay gente que los usa, eran muy poco ergonómicos. Es decir, las formas de las bases de estas piezas que están interactuando constantemente con tu mandíbula se acoplan de muy mala manera a la forma de tu boca. Entonces, ¿qué provoca eso? De que a la larga, si tenéis una piedra finalmente rozándote las encías abajo, lo que hace es que las raíces de tus dientes te quedan expuestas. ¿Eso qué pasa? De que se te van a caer los dientes, probablemente, porque no tienen sujeción a la boca. Y eso genera también una cuestión que se denomina remodelación ósea, y es que se te generan como unos porotitos de hueso en la mandíbula inferior. Y eso arqueológicamente se identifica y es muy entretenido como los antropólogos físicos trabajan con esa evidencia. Entonces, está teniendo un impacto significativo en la salud oral de estas personas. Eso no tenemos ninguna duda. Ahora, ¿qué tan doloroso o qué tan difícil es usar un tembetá? Es una cuestión que no podemos indagar o no podemos tener certeza. Pero lo que yo he planteado finalmente es de que de alguna u otra manera esta cuestión te está generando algún impacto en tu cotidiano y en todas las actividades orales que tú haces cotidianamente, como hablar, comer, fumar, bostezar, estornudar, entre otras cosas. Entonces, yo no te puedo decir, mira, si usas este tembetá va a ser más incómodo que este, pero si al menos te puedo decir alguna otra cuestión te está pasando porque tenía una piedra en la boca constantemente que está generando un estrago. ¿No tenemos casos contemporáneos así como Juan de la comuna San Bernardo que tiene un tembetá que nos pueda contar su experiencia? Sí, y de hecho yo los entrevisté un poco para la realización de mi tesis. La diferencia es de que el Big Labret actual es mucho más ergonómico y se acopla de mejor manera a las prácticas de bioseguridad. Entonces, el Tembet actual como que no te genera un impacto invasivo como que no tiene contacto necesariamente con tu mandíbula inferior. Entonces no te deja expuesta a las raíces de los dientes, como que se acopla a la parte ya más como de carne de tu, Mm. de tu boca y es menos invasivo. Porque, claro, bueno, en la foto se va a entender que tiene como forma de martillo, ¿puede ser? La parte interior no la hacía más delgada porque eran de piedra Son hueso. de piedra, la mayoría, en algunos lugares los hacen en cerámica, en greda cocida, y algunos identificamos muy puntualmente algunos de hueso de mamífero ¿Nunca has también. pensado utilizar como un simulacro de tembetá como para tú entender la experiencia? Toda la gente me lo Sí, plantea sí, sí. y no, o sea, soy medio cobarde con eso en verdad. De hecho, la gente siempre me pregunta, ¿tú que estudias modificaciones corporales tienes el cuerpo no tan modificado? Y claro, o sea, tengo un par de aros acá, etcétera, mis tatuajes, pero más allá de eso no, pero sería muy interesante plantear un estudio experimental de eso. No sé si hay alguien dispuesto Ah, podría justamente ser a... Fondesit, pero quizá no digo como partirse el labio, pero sino quizá algo como superpuesto por arriba, algo para entender. Sí, ahí lo importante fue que, por ejemplo, con la gente que utiliza estos elementos en la actualidad, me ayudó mucho su experiencia para entender el proceso hasta llegar a usar un tembeta grande, que me ayudó mucho a plantear las interpretaciones con los tembetas que yo estaba viendo en términos arqueológicos. Mm. Porque ahí tenéis dos maneras de hacerlo, y lo reporta la etnografía y la etnohistoria. Podéis hacerlo paulatinamente, como una expansión de la oreja, que partís con uno chiquitito y vais aumentando hasta llegar a uno más grande.
O por ejemplo los mayas, los guerreros mayas, que lo que hacían era hacerse un tajo grande con un cuchillo de obsidiana y poner un tempetá enorme desde un primer momento y que la cuestión te cicatrizara encima, que es una cuestión mucho más invasiva. Esas dos formas existen en la forma contemporánea también, ya con un cuchillo de obsidiana no, pero sí con un bisturí que te permite hacer una incisión de gran tamaño y ponerte un Big Labret. En la película Apocalipto me parece que el personaje principal, el malo, creo que tiene eso, Sí, tengo ese sí. recuerdo. Una pregunta quizás como más general. Estas cosas como que dijiste que el tembetá se utilizaba en Chile, en la Amazona, quizás Amazona peruana, no tan lejos, Alaska, Europa, y cómo somos una misma especie de humanos, pero cómo llegamos a una solución tan parecida, específicamente en el mundo de la ornamentación corporal? Tiene que ver con los contactos y tiene que ver también con como la propia agencia del ser humano. Y lo mismo pasa con muchas prácticas materiales. Por ejemplo, está súper demostrado de que el manejo, por ejemplo, de la cerámica, no es que hubo un gran centro alfarero del cual se difundió a todo el mundo el conocimiento de cómo hacer vasijas o cómo transformar tierra en greda cocida, sino que surgió paralelamente o en distintos lugares del mundo sin tener ningún tipo de contacto los de China con los de Medio Oriente, por ejemplo. Lo mismo pasa con la domesticación, por ejemplo, de distintas especies animales y vegetales. Entonces son procesos que el ser humano en el fondo, debido a sus propios devenires históricos, empiezan a experimentar y que vemos en retrospectiva de que a distintos grupos en distintos lugares del mundo se les ocurrió algo parecido, en el No es muy fondo. intuitivo, me parece. Sí, no es muy intuitivo, pero probablemente está respondiendo a lógicas. em, o sea, hasta cierto punto puede llegar a ser intuitivo también. O sea, si queréis incorporar algo a tu cuerpo, ¿dónde lo hacís? Quizás en la parte donde tenéis más fácil poder hacerlo, quizás. Pero me molesta para comer. Ese es como el intercambio que no sé cómo lo piensan. Una por otra, yo creo. Mm. Como quizás qué pesa más ahí, como tu sentir, no sé, ritual de que esto simboliza esto para mi grupo, yo estoy muy Ujú. comprometido, que en el fondo... Ahora, pensemos también, esta cuestión no tiene por qué haber sido utilizada permanentemente. Claro. Piensa que quizás alguno, para el rito te ponía ahí la cuestión enorme que te genera mucho dolor y para el cotidiano andáis con el pielita chiquitito ahí. Pensemos en esas opciones también. Pero el cuerpo siempre está buscando como cicatrizarse. Incluso el arito más pequeño uno se lo saca una semana y ya vuelve. Un mundo de lo más fascinante y muy complejo. Yo por eso Totalmente. digo que a veces debí haber sido arqueólogo, creo yo. Por lo menos me gusta mucho. Darte las gracias, en verdad. Una última mini cosita antes que cerremos. ¿Dónde alguien pudiera visitar un tembetá? Quiero ver uno Ah, y casi buenísimo. usarlo, ¿no? Buena pregunta. Mira, si andas por la cuarta región, en Ajá. el Museo Arqueológico de La Serena, Ujú. hay una gran muestra de tembetas en exhibición del Complejo El Muelle, que fue bueno, todos eso yo los vi para mi tesis, por ejemplo. Y acá en Santiago, de vez en cuando hay bueno, el Museo de Historia Natural tiene en sus colecciones, el Museo Chileno de Arte Precolombino también, porque esos también yo los vi, pero no están en exposición permanente, lamentablemente. Lo que sí, hay mucho contenido digital sobre esto. El Museo del Limarí, hace un par de años yo ayudé para hacer unas cápsulas como de difusión general sobre la práctica del tembetá y ahí también hay un artículo, si a alguien le interesa el tema más académico, que hablamos de este tema específico. Eso, pero yo les recomiendo que vayan al norte chico. Museo del Limarí también los tiene en exhibición, así que ahí si van a Ovalle o a La Serena pueden ir a ver los tembetás en vivo. Eso, gracias, Museo de la Serena. Llámame. Eso. Darte las gracias. Ya, bueno, no sé qué número de capítulo es, me parece que el 14. Ha sido una gran experiencia. Espero que la premisa inicial de que este mundo de las transformaciones, desde un punto de vista histórico y arqueológico, es fascinante. Gracias a todos por llegar a este final de este capítulo. Recuerden que el capítulo pasado nos acompañó la doctora en historia Alejandra Fuente González, donde vimos también otro mundo fascinante, que es el mundo del convento, las monjas de claustro. Sabían que tenían una especie como de pololos, los endevotados, que invertían en proyectos, que arrancaban de sus maridos para esconderse, y todo este mundo de lo más interesante que tú podrías decir, ¿y por qué quiero escuchar de monjas? Atento al último capítulo porque estaba muy, muy bueno. Gracias por llegar hasta acá. Chao, chao, que estés bien. Chao.